y en esta ocasión vamos a hablar sobre los monumentos y contramonumentos. Para eso nos están acompañando Julián Santana Rodríguez, integrante de Postmonumenta, nos acompaña Luis Carlos Manjarres, gerente del Museo de Bogotá, y desde Cali nos acompaña Apu Siloé, artista popular urbano. Vamos a comenzar de una vez que comenzamos un poquito tarde, entonces vamos al grano directamente. Vamos a iniciar como conociendo un poco desde el lugar donde ustedes han venido trabajando, desde sus colectivos, desde la institución, desde ese trabajo, digamos, popular que han venido haciendo otros. Cómo es su relación con los monumentos y los contramonumentos, cómo los leen, desde qué lugar los leen, pero sobre todo nosotros nos hacíamos una pregunta por la resignificación, digamos, del espacio público y de la memoria en la ciudad. Y sabemos que los monumentos y también los contramonumentos han abierto esa discusión. Entonces comencemos por Julián Santana Rodríguez, te va a decir Julián nomás, para que nos comentes un poquito primero sobre esa pregunta, ¿qué es Postmonumenta? ¿Cómo ha venido, digamos, llevando estos diálogos y acciones frente a la monumentalidad y la contramonumentalidad? Listo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecerles por el espacio. Postmonumenta es un festival de monumento participativo y comunitario, y también es un proceso de encuentros ciudadanos alrededor justamente de la monumentalidad, el espacio público, cómo se construyen esas narrativas en espacio público, y este surge pues en el marco de las movilizaciones sociales recientes. Después de todas las acciones que se venían haciendo y que mucha gente salió a movilizarse, dentro de esos pues yo salí bastante a movilizarme en 2019. En 2020 pues aparte del tema de la cuarentena que inmovilizó a todo el mundo, estaba la necesidad importantísima, urgente, pues de salir al espacio público y seguirse manifestando, ¿no? Entonces, pues dentro de eso hicimos varias estrategias también para, pues se convocaron ciudadanías para poder hablar sobre por ejemplo, los registros audiovisuales, que en el caso, por ejemplo, de Dylan Cruz, dieron la posibilidad de que se pudiera tener pues se pudiera judicializar, ¿no? O sea, obviamente no se ha avanzado de la manera que se esperaba en el caso, pero pues esto nos da cuenta de que obviamente las nuevas tecnologías pues han llegado también para hacer procesos de resistencia. Y lo mismo pues el tema de los monumentos, pues en las movilizaciones, sobre todo en 2021, pues se dio obviamente el clímax, que fue como tumbar los monumentos. Y antes de eso, pues habíamos hablado antes del 2021, cuando tomaron el monumento de Jiménez de Quesada, pues habíamos visto en 2020, el 16 de septiembre, pues que se tumbó monumento a Belalcázar en Popayán, y pues digamos que ahí logramos entablar un diálogo con la comunidad MISAC a partir de ese proceso de Postmonumenta, y se generan unos espacios que son círculos de palabra y círculos de escucha para hablar de eso, qué es lo que está en el espacio público representado que no nos representa, y de qué manera se puede transformar o de qué manera se puede mediar. Entonces ahí también nos acercamos, por ejemplo, a los museos para hacer esos ejercicios de mediación, complementarlos, pues porque obviamente son ejercicios oficiales, y lo que se busca es que se pueda hablar desde esa no oficialidad. Ahí también está como la idea de lo contramonumental, que digamos que lo que he conocido más en Latinoamérica pues se mencionan como antimonumentos, ¿no? Sobre todo en México, pero digamos que acá pues Doris Salcedo lo trajo también, con el espacio de ella, pues el espacio para los diálogos, digamos, como que se hizo también desde su proyecto. Y pues bueno, no sé si menciona algo más, pero pues uno podría mencionar también la historia del contramonumento y todo esto. Muchas gracias, Julián. Luis Carlos, desde la institucionalidad, digamos, lo que concierne un poco a lo que has venido trabajando y gerenciando en el Museo de Bogotá, cuéntanos un poco cómo aborda el tema de los monumentos y contramonumentos en la ciudad, el museo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas y todes. Mi nombre es Luis Manjarres, soy gerente del Museo de Bogotá, museólogo, curador, trabajando durante muchos años en términos de pensarnos una representación y narración distinta,
por medio del trabajo de la museología participativa y museología comunitaria en distintos aspectos. Si bien hoy vengo en representación del Instituto Distrital de Patrimonio, que efectivamente aborda, y quiero hablar de la concepción del monumento desde la institucionalidad, actualmente el Instituto Distrital de Patrimonio tiene una subdirección de protección e intervención de los monumentos o del patrimonio. Esa subdirección se encarga de resguardar los bienes de interés cultural, pero también se creó la primera lista representativa de patrimonio inmaterial. Bueno, ahí hay un tema importante porque en Bogotá durante muchos años solo eran arquitectos quienes gestionaban el patrimonio. En esta oportunidad tenemos una administración que empezó a tener una perspectiva distinta y una visión distinta de la concepción de qué es lo patrimonializable, qué es el patrimonio o qué es lo memorable. Y una de las primeras acciones o conceptos o sellos que se instalaron es el sello de patrimonios integrados. Un sello en el cual se empieza a hablar que no es tan viable ni tan efectivo tramitar o custodiar o cuidar el patrimonio material si no se resguarda las acciones de vida, los modos cotidianos, los modos de vida que circulan alrededor de espacios que al final de la historia nosotros habitamos, como el espacio público o como las casas patrimoniales, que bien sea que tengan unidades productivas o formas de vida, también hay unas dinámicas de vida que deben tenerse en cuenta cuando se toman las decisiones sobre el patrimonio. Entonces, sin lugar a dudas, hay un ejercicio de protección del patrimonio como bien material y físico, hay un ejercicio de caracterización e identificación de otros patrimonios, y ahí voy a empezar a hablar de la gerencia del Museo de Bogotá y la acción museológica alrededor de qué es el patrimonio y el contramonumento. Creo que una de las primeras cosas que debemos entender es que los patrimonios se erigen sin consulta. Los patrimonios se erigen con unas apuestas o con unos programas o con unas decisiones que muchas veces vienen desde la institucionalidad, ¿sí? Que pueden llegar a ser anacrónicos, que pueden generar conflictos o reavivar conflictos, que incluso pueden generar control, pueden generar fronteras o pueden generar lugares de encuentro en el espacio público. Entonces aquí lo primero es empezar a preguntarse cuáles son los espacios públicos que necesitamos en el futuro o qué tanto avanza la discusión de lo patrimonializable y de los monumentos con relación a los cambios que la sociedad está exigiendo. ¿Qué tanto estamos escuchando a la sociedad para saber que de los 700 monumentos que tenemos en la ciudad, un porcentaje muy mínimo es de mujeres? Y si hablamos en términos de representación étnica, pues el porcentaje empieza a disminuir. Entonces, lo primero que hay que decir es, y hay una discusión que me muero de ganas por darla con Julián, y es, así removamos todos los símbolos, el ejercicio pedagógico, la historia no cambia. Sí se genera un espacio de diálogo, o sea, sí se genera una activación del patrimonio para cuestionarlo, para debatirlo y para ubicarlo en otro lugar. Y lo que nosotros, y ahí yo quiero hablar, no sé si todos están informados, pero una vez pasa el derribamiento del Gonzalo Jiménez de Quesada, el Instituto Distrital de Patrimonio genera unas mesas de diálogo muy arduas, muy rápidas, muy importantes, que incluso fueron premiadas por la veeduría distrital como el mejor sistema de participación público que se hizo el año pasado. El mejor sistema de escucha y de participación pública, y a partir de ese sistema de escucha y participación pública se tomaron varias decisiones. La primera decisión, bueno, hay muchas, pero voy a hablar la que me compete para llegar al museo, fue que el Gonzalo Jiménez de Quesada llegara al Museo de Bogotá, que no volviera a su lugar original, para que la conversación continuara abierta, para que el Museo de Bogotá fuera un lugar seguro para dar conversaciones difíciles, y para resguardar el monumento como documento. Por eso, si ustedes van a ver, el Gonzalo Jiménez de Quesada en este momento conserva las huellas de lo que le aconteció. Sí se hizo una restauración para que no se deteriorara, pero esa restauración no restituyó la espada y la cruz que se perdió, ni restituyó el brazo que se le cortó.
Entonces, a partir de ver el monumento en donde está y en donde se emplaza, han pasado muchas cosas, han pasado muchas conversaciones, hemos hecho recorridos, hemos hecho 3 exposiciones participativas en las cuales Julián ha participado en muchas de ellas, y yo dejo por ahí. Quería explicar monumento contra monumento, pero en la medida en la que hablemos les cuento. Gracias, Luis. Me toca por acá. Apu, me toca así. Apu, gracias por conectarte. Primero que todo, disculpas ahí por toda la interrupción. No te estamos viendo, parce, pero pues igual te vamos a escuchar acá atentamente, y con muchas ganas de saber qué es lo que ha pasado en Cali también con este tema. Cuéntanos un poquito primero sobre lo que haces en Cali, la manera en que tu trabajo se inserta en el espacio público y cómo de alguna manera se ha venido relacionando también con la monumentalidad y la contramonumentalidad. Bueno, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Acá en Cali trabajo el muralismo comunitario popular. Estamos trabajando pues ya hace unos 15 años en el barrio Siloé y pues en demás barrios de Cali. Hemos estado pues en el Cauca, en el Putumayo, trabajando con diferentes pues comunidades y organizaciones de allá. Ahora acá en la monumentalidad pues hemos estado con el colectivo Albajaguar acompañando pues esto del monumento de la resistencia. En Siloé también diferentes monumentos, el de la estrella, el monumento en contra de la opresión, mirando pues cómo un monumento desde lo popular comienza a representar una idea, ¿no? un sentir que se viene realizando en esos momentos. Y como vemos estos monumentos, pues digamos de la derecha, que sirven como un borramemoria, ¿no? Hay un espacio que nosotros habitamos mucho acá en Cali, que es el Parque de los Estudiantes, y ahora, pues hace unos años le pusieron un monumento a una que se llama la estatua, el monumento a Jovita Feijó. Era una reina loca, pues ella mantenía por las calles de Cali y la burguesía la vestía como si fuera una reina. Ella le hacen un reconocimiento y pues la ponen en el Parque de los Estudiantes, y pues el Parque de los Estudiantes ahora ya no es llamado el Parque de los Estudiantes, sino el Parque de Jovita. O uno busca en internet, le sale Jovita Skate Park. Entonces, como también la derecha comienza a usar estos monumentos para borrar la memoria y contar otras historias. Allá en el barrio Siloé hemos querido comenzar a hacer monumentos desde el Museo Popular de Siloé Visible, pues y acompañando, allá está el monumento a los Diablitos de Siloé, que es como una identidad de tambores que hay allá. Está el monumento de la Estrella, que también fue gestionado desde los mismos habitantes de la Estrella, que se soñaron con visibilizar ese espacio. Entonces son sectores y espacios que hemos comenzado a intervenir con la comunidad, ¿no? Entonces no solamente es que esté el monumento ahí puesto de blanco o de negro, como son los normales, sino que todos tienen pintura, gráfica e historia que se ha venido pues tejiendo y acompañando con la comunidad. Es un proceso donde la comunidad pues nos ha venido invitando a que se resignifique ese espacio, poniéndole la diversidad, pues los luchadores que han habido ahí, bueno, eso. Entonces en esa estamos acá pues caminando desde la gráfica y acompañando pues todos estos procesos de memoria y identidad que se vienen tejiendo. Gracias, Apu, y también pues como por todo una experiencia un poco más callejera, más urbana, ¿no? Desde Cali, con todo el parche caleño y grafitero de allá, que también se han metido y se han venido insertando en esta discusión. Como decía Luis, Julián, hemos venido hablando, digamos, de la monumentalidad y la contramonumentalidad, pero quizás sí en América Latina se empezó a conocer esto no con este nombre de contramonumentos, sino antimonumentos.
por experiencias muy cercanas y por eso yo se las nombraba previamente a ustedes. Hay una serie o hay 3 monumentos antimonumentos que son como muy importantes en Ciudad de México, que quedan sobre la Avenida Revolución, que es una de las avenidas más importantes, y que son gestionados, digamos, por comunidades y colectividades que han venido trabajando la memoria, entre ellos, digamos, la familia Ijar, que además tiene una tradición política marxista vinculada con el arte también en la época del 68, después en la masacre de Tlatelolco, etcétera. Y son unos monumentos, especialmente uno que es el más 43, que habla sobre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron asesinados básicamente por el ejército, ¿no? Y que ya está comprobado que fue el ejército quien los asesinó. Estos contramonumentos se insertaron, digamos, sobre la Avenida Reforma de una manera clandestina, rompiendo el cemento, poniendo el monumento. Si ustedes lo pueden googlear, pues se van a dar cuenta que no es cualquier cosita pequeña, es una cosa bastante grande, un objeto bastante grande, y que se empezaron a ganar el espacio cuidando el monumento en las marchas para que no llegara, digamos, la institucionalidad a quitarlos. Se han ganado tanto esa legitimidad que se construyó después el ABC y posteriormente un monumento también dentro de las marchas feministas contra los feminicidios en México. Ese ejercicio de apropiación social alrededor del monumento, esa acción colectiva que no es solamente fuimos, instalamos el monumento y nos fuimos, ¿no?, sino que además empezamos a hacer una presencia continua de cuidado, de casi inteligencia popular para mantenerlo ahí. Pues también habría muchas preguntas sobre lo que pasaba acá, que no era poner un monumento, sino derribar el monumento, ¿no? Entonces pasó, digamos, con el Jiménez de Quesada, pasó también que antes de que tumbaran el Colón, por ejemplo, e Isabel en la 26, prefirieron quitarlo para que eso no sucediera. Hubo intenciones y creo que todos los que fuimos a las marchas sabíamos que en algún momento en Héroes ese caballo con Simón Bolívar podía caer sobre la gente o si se lo proponían lo hubieran tumbado. Y esta pregunta va dirigida a eso, Julián, un poco háblanos sobre esas acciones colectivas que ustedes como Postmonumenta han venido proponiendo también a la ciudad, esas acciones en las que has participado y sobre todo también sabemos que has estado muy cerca al pueblo Misak, que por cierto lo invitamos acá, pero al Taita Pedro se le cruzaron las fechas y demás y no nos está acompañando, pero sabemos que también fuiste muy cercano, digamos, al pueblo Misak. Cuéntanos un poco, digamos, qué pasó en estas acciones y cómo ustedes han venido desarrollando estas acciones, ya no solamente desde el discurso, sino desde la acción colectiva como tal. Bueno, listo. Entonces, pues primero mencionar que dentro de mi visión, la comunidad Misak es una comunidad que agencia transformación social, ¿sí? Y lo hacen desde muchas acciones que han venido haciendo históricamente. Mencionar en los años 80 que generaron ya un diálogo muy fuerte con gobierno nacional y siempre han participado pues activamente de las movilizaciones sociales, sobre todo pues todo lo que tiene que ver con el territorio. Como sabemos, las comunidades ancestrales también en diversos lugares del país y en el Cauca pues han posicionado esa lucha, ¿no? Entonces pues se entiende que la comunidad Misak también agencia esa transformación. En ese caso, al hablar del territorio, el territorio en las ciudades también pues está agenciando una reflexión sobre lo monumental, sobre la memoria, sobre lo que está construido allí. Y pues yo soy artista plástico y visual, y yo estoy en la Nacho, y bueno, para mí siempre ha sido muy importante el espacio público, ¿sí? Cómo se construye el espacio público, quién lo construye, cómo se puede llegar a acceder a transformar algo, y también la ética con la que yo como ciudadano, como un individuo, podría decir como, yo quiero poner acá mi obra, ¿sí? Eso es lo que, digamos que esa ética es con la que uno piensa cuando está hablando de espacio público, desde donde entonces uno puede como hacer eso. Y en las luchas sociales, que también son transversales a las universidades públicas, pues está ese agenciamiento también de la transformación del espacio de lo público,
la transformación de lo simbólico y pues por supuesto un interés gigante. Cuando yo vi esas acciones, cuando vimos eso que estaba ocurriendo, pues la intención era siempre como necesitamos unirnos, articularnos, hacer colectivamente cuál es la agenda también de la comunidad y por qué, cómo se tejen colectivamente, porque digamos que mucho que pasa con en general las ciudadanías y incluso pues los artistas en las ciudades y tal, es como que hay mucho individualismo también y es difícil a veces como justamente encontrar esos procesos comunitarios, o sea, lograr realmente hacer una acción comunitaria, ¿no? Porque uno sale a movilizarse y hay, por ejemplo, muchas de las tumbadas de monumentos se dieron en el calor pues, de la movilización, pero no necesariamente implicaban un proceso como la comunidad misa quiso de reunirse y decidir que iban a tumbar esos monumentos y que en Popayán tuvieron un proceso largo mientras lograron realmente tumbarlo, porque primero era decidir y quiénes del colectivo y de las colectividades pues iban a hacerlo. Entonces se gestionó eso y luego ya realmente intentar hacerlo. Se intentó hacer 3 o 4 veces hasta que realmente se logró hacer. Y después, ¿cómo decide la comunidad que está en Popayán que su paso a seguir tiene que ser ir a Cali? ¿Sí? Entonces ahí ya se entiende que hay un accionar muy de transformar desde el centro desde un centro, digamos, un eje de acción hacia afuera y luego terminan en Bogotá. Y pues obviamente ya era el calor pues, de toda la movilización, pero pues era una cosa, un acto muy consciente. Se planeó y se ejecutó. Y pues desde Postmonumenta hemos logrado generar como un diálogo previamente porque nos interesaba también, pues precisamente veníamos proyectando mucho, porque es que generamos un espacio que se llamó MASA, Manifestación Social Audiovisual, y proyectábamos sobre el Monumento a los Héroes. Y pues digamos que inicialmente era como buscar, bueno, en qué escenarios, qué spots son como más llamativos para poder proyectar la gráfica que estamos convocando desde MASA y también los textos que estamos convocando, mensajes que digamos apoyaban los procesos sociales territoriales en todo el país. Entonces nos mandaban eso, lo proyectamos, pero cuál era el spot más poderoso y bueno, finalmente se empezó a constituir ese y esto era en 2020, ¿sí? Entonces ya después en 2021 se vuelve como el escenario como por excelencia, digamos, dentro de esa acción transformativa desde el muralismo, ¿sí? Y en ese sentido, pues empezamos a acercarnos a lo monumental y a entender también como, bueno, cómo transformamos esto, es efímero, pero digamos al tejer red como que empieza a generar más cosas. Entonces, reflexionamos sobre eso, terminamos haciendo unas acciones también en el Bronx. Ahí está toda la localidad de los mártires de la independencia, pero todo este escenario también ha dejado muchos otros mártires que tienen que ver con la problemática pues, del narcotráfico en el país, y ahí pues era un lugar donde se desencadenaban un montón de violencias a espaldas del Estado, y entonces pues era un escenario para poder accionar. Y en ese contexto se dio el diálogo con la comunidad MISAC en diciembre del 2020, precisamente ellos venían justamente a articular con otros procesos porque es una comunidad que también está acá en Bogotá representada, y también es como hay que entender que no es que estén las comunidades ancestrales en diferentes territorios como por allá alejadas, sino que están haciendo un agenciamiento también acá en las ciudades, porque también son sus territorios, ¿sí? Y después de los procesos de desplazamiento también que violentamente han tenido que sufrir muchas comunidades, pues obviamente es un territorio súper amplio, súper diverso. Entonces, pues la líder y el líder con quien más hemos entablado un diálogo es líder Chirimusca y Inti Piapia, aunque pues obviamente hemos trabajado también con el Cabildo acá y pues con otros líderes, otras líderes, pero pues digamos como para hacer énfasis digamos en ese momento histórico. Pues ellos también ella y él también han vivido acá en Bogotá y también conocen como todos los procesos que ocurren acá, y pues obviamente rompiendo esa visión, ¿no? Como que eso que llaman como Colombia profunda también, ¿sí? Entonces hay una conexión entre Postmonumenta y lo que viene siendo la comunidad MISAC, precisamente para poder dialogar. En principio pues estamos haciendo esos diálogos y luego la comunidad MISAC pues estaba con estas acciones y a mí me llaman pues la noche anterior de que tumban al monumento a Jiménez de Quesada, pero pues digamos no me cuentan por 2 razones. Primero, para protegerme, ¿sí? Porque obviamente es diferente que una persona, un ciudadano
del común tumbe un monumento o haga parte de eso a una comunidad, ¿no? Que tiene toda esa, repito, como agencia ciudadana y de cuidado, de protección, como ocurrió muy claramente en Popayán, que se hizo esta campaña para protegerles, y luego pues también para proteger su acción, ¿sí? Porque no podían pues como contar qué era lo que iban a hacer. En todo caso pues uno podría llegar a imaginarse, pero lo que, digamos que lo que nosotros aportamos allí era como ese registro que podía circular en redes también en principio y que fuera buscar hacer como viral y generar el impacto que estaban buscando desde la comunidad, y pues se logró hacer ese registro, y pues ya desde ahí hemos venido también trabajando como ese tema de mediación de esa memoria particular de la plaza, de ese monumento también, y pues en general también de un diálogo con otras comunidades ancestrales para poder entender eso, de qué maneras y qué ejercicios de mediación se pueden hacer para transformar el espacio público. Obviamente no es como, o sea, uno puede pasar una carta a decir como, oiga, necesitamos una reivindicación, ¿sí? Cambien el POT y pongan otros nombres y tal, pero eso no transforma las cosas así. Es un ejercicio que se viene haciendo año tras año, muy disciplinado, muy fuerte, digamos, y es como, hay esa sensación, yo la tengo desde mi parte como de, ¿y dónde yo puedo participar de eso en las ciudades? Porque la comunidad Misak tiene, como las otras comunidades ancestrales, un ejercicio de participación innata, pues que son los círculos de palabra que les llaman el fogón, y pues obviamente las decisiones se toman de otra manera, y pues es pues muy interesante cómo se mantiene eso, y en las ciudades pues eso no se da, o sea, uno va a votar y tal, pero digamos otra estructura que está ya súper viciada y que es como súper como representativa, súper amplia, y no como de núcleos comunitarios que van tomando decisiones. Pues desde ahí hemos hecho varias versiones de ese festival, y eso lo enlazamos con lo de Masa, que Masa surge en un proceso que se llama Laboratorio Ciudadano. Es un laboratorio ciudadano que buscábamos hablar de la movilización social, registros audiovisuales, lo que les contaba al principio, y ahí básicamente lo que hemos hecho es como enlazar eso de Postmonumenta con procesos de luchas sociales, de víctimas también, que están haciendo acciones muy juiciosas, muy disciplinadas, muy desde el sentir propio, obviamente, en el espacio público también para transformarlo. Entonces digamos que ahí se enlazó con, pues yo en 2019 estaba muy activo con, o sea, después de que pasó lo de Dylan Cruz, para que se gestionara ese espacio, y ya pues después del laboratorio pues me hice parte, hago parte del colectivo del 23 de noviembre, porque después se llamó 23 de noviembre inicialmente de Dylan Cruz, y este colectivo pues busca hacer memoria no solamente pues de Dylan Cruz, sino como de otras víctimas pues de estas violencias del mismo Estado en la movilización social. Entonces ese es otro de los ejercicios, por ejemplo, que se ha constituido ahí. Pero con la comunidad misa pues seguimos trabajando, incluso tuvimos la oportunidad de temas anticoloniales, pues construimos una serie de piecitas de Jiménez de Quesada, que nosotros en 2021 digitalizamos el Jiménez de Quesada, hicimos una acción con realidad aumentada y como para que la gente viera nuevamente cayendo el monumento. Eso fue en septiembre del 2021, y también después empezamos a ir a diferentes localidades y generar, o sea, recuperar el evento para esa localidad. Entonces tumbaríamos el monumento a Jiménez de Quesada nuevamente, o sea, seguíamos en Bogotá, entonces como que digamos, tenía como sentido reflexionar nuevamente, oiga, pero ¿por qué lo tumbaron? Y yo ¿por qué lo tumbaría? ¿Y realmente tumbaría el monumento o qué tumbaría? ¿Qué hay ahí detrás de ese monumento? Está la colonialidad en un marco pues más amplio, la estructura colonial, pues entonces la gente decía, hacíamos unos círculos de palabra y la gente pues decía, bueno, para mí esto representa sí, el machismo, para mí esto representa pues las violencias, la corrupción, etcétera, todas estas cosas que están inmersas y que uno mismo también carga, ¿no? Entonces digamos que la búsqueda era como, si lo quebramos, primero entendemos que ese espacio público no está ahí para siempre, ¿sí? Y que puede transformarse, y que digamos que el ejercicio de ir al espacio público es un ejercicio lúdico, ¿sí? También de entender, de poder apreciar y poder transformar, no como no puedo acercarme, ¿sí? Y lo otro pues sí como algo sanador, ¿sí? Quebrar, un ejercicio sanador, y eso se hizo en diferentes localidades de Bogotá, incluso se hizo también en Popayán, no, sino en Silvia, Cauca, y pues hemos estado haciendo como varias cosas, e incluso pudimos ir a hacer unos intercambios con algunas comunidades de resistencia migrante en Alemania,
porque ahorita pues hay todo ese tema, por ejemplo, de las máscaras Kogi, que pues ustedes ya pues habrán escuchado, pero también están otras piezas de que están en el Museo Etnológico de Berlín, que son las piezas de San Agustín, y que digamos que hay toda una idea de que no le pertenecen a nadie, o de que le pertenecen al Estado, o de que le pertenecen al ICANN, pero en realidad ahí está como el juego de dominación. Esas memorias de comunidad, de una comunidad o unas comunidades a las que pertenecían, en realidad está viva en todas las comunidades ancestrales de nuestro territorio. Entonces, estamos muy también en ese camino de esa solicitud también que ya se empezó desde el gobierno, pero que pareciera como ser desmentida un poco desde los museos allá, pues porque es como, pero los Yanacona están ahí más recientemente, o las comunidades son campesinas, no tienen una raíz directa con estas piezas. En realidad sí que tienen todas las comunidades ancestrales algo que decir sobre ellas, y digamos que es el proceso que queremos hacer ahorita también, como empezar a dialogar sobre eso con la comunidad MISAC también, que es agencia de transformación, y buscar esa agencia de transformación transformativa, digamos, en todas las comunidades. Gracias, Julián. Varias cosas como recogiendo de lo que nos contabas y que me parece como interesante, y también que ustedes sepan un poco. En el Centro de Memoria hemos venido trabajando, es un proyecto que ha perdurado a pesar de los cambios de administración de alcaldías, y es la cartografía de la memoria, Bogotá Ciudad Memoria, que inició principalmente con 10 puntos de memoria, 10, 12 puntos, y que en la actualidad tiene 90. El punto número 90 tiene que ver con la masacre del 9 de septiembre justamente del 2021. Que decir esto desde la institucionalidad a veces es controversial, pero que afortunadamente salió un informe que afirma que sí hubo una masacre. Aparte de seguir alimentando esta cartografía con las organizaciones sociales, con las familiares de víctimas, tenemos 3 convenciones. Una, que son los lugares de acontecimiento, es decir, donde sucedió el hecho violento. Otra convención que tiene que ver con los lugares de conmemoración, donde encontramos monumentos, placas, murales, etc. Y una última convención, que son los lugares de movilización social. Y esos lugares de movilización social, que además lo vinculamos a nuestro guión expositivo que se llama la exposición central Resisto, luego existo, reivindican no solamente las víctimas de la violencia, de abusos de derechos humanos, ¿no?, sino también las resistencias y las luchas que representaban. Es decir, no solamente estamos hablando de Dylan Cruz, sino de todos los jóvenes estudiantes. No solamente estamos hablando de un sindicalista asesinado, sino de la lucha por el trabajo en nuestra ciudad. Y por eso nos remitimos a las resistencias y a las luchas también. Cuando tú hablabas de estos lugares de movilización, cómo inician en el 2020, 2019, todas las proyecciones de masa, proyecciones visuales sobre héroes y demás, pues a nosotros cuando empezamos a construir la cartografía, la gente nos decía, mire, es que ya no solamente está la Plaza de Bolívar como un lugar icónico de movilización social, sino también está Héroes, sino también está el Portal de la Resistencia, sino también está el Puente de Uzbekistán. Son un montón de lugares que se resignificaron, que cambiaron los nombres y que empiezan a adquirir muchísimo sentido. Y que la intervención a veces ya no va a ser el monumento, sino que ya la Plaza del Rosario no es del Rosario, no es la Plaza Gonzalo Jiménez de Quesada, sino la Plazoleta Misac, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta acción, como tú decías, resulta siendo una memoria viva, construida en el presente, y por eso nos parece importante estas discusiones que estamos dando sobre lugares de memoria. Respecto a eso, Luis Carlos, ya nos contabas un poco las acciones que venía realizando el IDPC, estas charlas que abrieron, digamos, sobre todo con la caída del Jiménez de Quesada, pero cuéntanos puntualmente qué pasó con el monumento a Héroes, con la remoción de Isabel y Colón en la 26, y cómo sigue, digamos, la institución trabajando este tema, porque pues fue un boom en el 2021, pero ahorita cómo se sigue discutiendo esto. Bueno,
Creo que lo primero que hay que mencionar es que los museos de Bogotá han hecho varios ejercicios, entre esos uno que dice el museo necesita calle, que es una invitación para que el museo se reconozca como espacio público. A veces olvidamos, primero son gratuitos, segundos de la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo desde la estrategia de territorialización del museo, que es que esos dos sedes que están en el centro histórico, que durante mucho tiempo se han considerado como la memoria oficial de la ciudad, cuentan una memoria progresista lineal de la ciudad, y cuando empezamos a trabajar con la estrategia de territorialización, que implica ir a las localidades, nos empezamos a que personas, por ejemplo, de Ciudad Bolívar llegaran al Museo de Bogotá y nos preguntaban como, esta memoria es una memoria que no me representa, y así fue como nace el hito, que es el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que reconoce la memoria de ese 70% de la ciudad que se construyó a partir de ocupaciones informales de terrenos, de canteras, cómo se ha construido la ciudad. Esta es una ciudad que se tiene que narrar desde los territorios. Efectivamente, por ejemplo, con el paro nacional, a través de la mesa de garantías, se realizó el lanzamiento y la actualización de la sala Alza la Voz. Fuimos el primero, y creo que hasta el momento uno de los pocos museos que ha incluido dentro de su narración o dentro de su museología permanente una narración que hable de la movilización del 2019. Entonces, si ustedes visitan el Museo de Bogotá, van a encontrar los repertorios de manifestación desde la ciudadanía, van a encontrar la explicación de las 5 líneas, porque a veces solo se visibiliza la primera, que es prensa, enfermería, los artistas, y se hizo un mural con los colegas de la primera línea. Ese laboratorio sigue activo y estamos haciendo esfuerzos para que llegue al Museo Nacional. Con relación a héroes, se hicieron varias, bueno, con héroes y con Gonzalo, se hicieron varias acciones. Una de ellas es la construcción de monumentos corporales, y se hizo un proyecto que se llamaba Conversaciones Improbables. Yo aquí quiero contarles bueno, no, yo creo que eso es de conocimiento público, todo lo que pasó con héroes. La declaratoria se retiró en la administración pasada, y se espera reubicar el Simón Bolívar, el Bolívar ecuestre se reubicará muy pronto en el Parque del Bicentenario. Con relación a héroes, se rescataron todas las piezas de orfebrería que tenía el monumento, y se le pidió a la empresa Metro, que era la que ya estaba dentro de los contratos, se le pidió levantar una memoria fotográfica de todo lo que había acontecido durante los momentos del paro. Incluso se solicitó también entregar algunas de las losas del monumento. Lastimosamente ninguna de estas dos acciones se llevaron a cabo, pero al menos, bueno, hay un par de losas, y se está activando. Recuerden que dentro de todo el esquema de esas decisiones que pasan por el metro, que no son decisiones que dependen del instituto, hay unas medidas de restitución, creo que se le llama, van a construir una galería que quedará por esa zona, que vendría a restituir lo que significaba ese espacio. En términos sobre Cristóbal y Colón, son competencias del ministerio. Participamos en algunas mesas y en algunos diálogos, pero realmente ellos están haciendo un rediseño, según la última información que tenemos, unos rediseños para hacer que unos monumentos le hagan contrapeso a los dos monumentos existentes, pero el plan es reubicar dichos monumentos. No sabemos con cambio de gobierno qué vaya a pasar con eso, son de competencia del ministerio. Con relación a Gonzalo Jiménez de Quesada, las conversaciones improbables, los laboratorios y los recorridos siguen activos, más las 3 exposiciones itinerantes que hemos realizado. Sin embargo, yo quiero profundizar un poquito más
más allá de las acciones y al reporte, porque creo que eso no es lo que nos convoca, yo creo que en Colombia ya hemos tenido antimonumentos. Y quisiera hacer un ejercicio, si alguien recuerda el nombre del antimonumento que se ubicó en la Jiménez con Séptima durante muchos años, que yo creo que esa debe ser el hito 91 de la cartografía. ¿Cómo se llamaba el señor? Don Raúl. Raúl Carvajal, Raúl el padre de la resistencia. El padre de la resistencia, Raúl Carvajal. Este es un antimonumento, viene de una... Porque quiero hacer una diferenciación entre lo que es un contramonumento, que el contramonumento viene de todo un movimiento europeo, institucionalizado, cuando esas sociedades necesitaban enunciar y representar el vacío. Es decir, hay una necesidad institucional de que el vacío se haga evidente, hacer una huella para que ese vacío, digamos, nosotros podríamos hacerle si hubiera una voluntad política, se podría intentar hacer un contramonumento a la memoria de Pablo Escobar. Pongo por poner un ejemplo. Yo creo que no es necesario, pero ese podría ser un ejercicio. Los contramonumentos son ejercicios que más que conmemorar más que conmemorar, lo que buscan es invitar al olvido. Y el antimonumento es denuncia, es puesta pública y es representación, es colectivo y es sobre todo la representación de un sentir. Entonces eso me parece muy importante. Me encantaría saber si para Apu el monumento a la resistencia podría considerarse un monumento o no. Y tenemos varios hitos, otros antimonumentos, como el espacio de Dylan Cruz, o sea, todo, incluso yo consideraría los puentes de la resistencia y los portales como antimonumentos. Gracias, Luis. Apu, ahí ya te botaron una pregunta, pero además ya te vemos. Gracias por tenernos paciencia. Cuéntanos un poquito sobre ese monumento justamente de la resistencia allá en Puerto Resistencia, en Cali. ¿Cómo fue el proceso de creación de este espacio? ¿Cómo se ha mantenido allí? Porque hemos escuchado muchísimas noticias de que lo quieren derribar, de que se ha generado un montón de cosas con la alcaldía de Cali. ¿De qué manera, digamos, has participado desde Alpajaguar o como Apu si lo ve? Y pues cuál es finalmente la intención de este espacio que también ha convocado, digamos, a todo el país a desplazarse hasta Cali para conocerlo. Ya te oímos, ¿habla? Empezamos desde el monumento. Espérate que no te estamos oyendo. En medio de una asamblea permanente educativa que estaba en PR. Eso fue un 29 de mayo que empezaron con la idea de hacer el monumento. Y eso era como que querían hacer algo pensando en mantener una identidad, ¿no? En mostrar la resistencia que se venía haciendo desde ahí, como las manos como forma de construcción, de unidad. Entonces ese puño ahí teniendo la mano ese letrero que dice resiste, y no solamente es el puño pues teniendo el letrero de resiste, sino que son un conjunto de escudos que tienen pegados los rostros de los que cayeron y algunos personajes pues de ahí que son visibles socialmente acá en Cali. Pues los compañeros estaban ahí en medio de la asamblea jugando ahí ajedrez, charlando, y dijeron, no, vamos a hacer ese símbolo para todo el país. En ese espacio había unas astas de unas banderas. Esas astas se utilizan para hacer como los cimientos del monumento. Entonces sobre esas astas comienzan a tejer con puros profesionales de la construcción, la comunidad, gente con su saber popular, dando su sabiduría, ¿no? Entonces gente que sabía mucho sobre soldadura, sobre construcción, sobre cómo hacer la malla, la estructura,
arquitectos, entonces entre todos que vivían ahí en el barrio y estaban en esos días alimentándose de la olla comunitaria, haciendo los bloqueos permanentes, en medio de todo lo pues, que se está viviendo, ya un mes después de haber empezado el paro, un mes y un día después, pues empieza toda esta resignificación de Puerto Resistencia, y ahorita pues ese monumento de la resistencia, pues que como dicen ellos, recogen como la plurimulticulturalidad colombiana, la identidad de los ancestros, hace homenaje a las víctimas y a los actores sociales del estallido. Entonces, pues, ha sido algo que no solamente pues, ha sido acogido por la comunidad de ahí, que fue que lo construyó, que estuvo día a día, 24 horas al día, durante 21 días haciéndolo, haciendo campañas, pues, haciendo publicidad para que les donaran materiales, poder mantener pues en construcción. El monumento se hizo pues sin un peso del erario público, mediante pues una resistencia civil no armada muy grande, y pues fue algo que no solamente le quedó pues a PR, ¿no? Sino que es algo del Valle del Cauca y pues mismo de Colombia, este monumento. A nosotros como Alpajaguar nos invitan a pintar, a ser parte de esto, a darle pues como el color y otra simbología más, aparte de la imagen, que ellos no querían que estuviera ahí ni blanca, ni un color básico, sino que estuviera lleno de colores e imágenes. Entonces eso, ellos querían que se viera pues como toda pues, la multiculturalidad que hay acá en Colombia. Estaba ahí las comunidades indígenas, la comunidad afro, está la olla comunitaria, los campesinos, la comunidad indígena, los primeras líneas, la naturaleza, los animalitos, los perritos que viven por ahí, los personajes de ahí de Puerto Resistencia, los caídos. Entonces un proceso de que vamos pues en medio del paro, el 28 estamos en el norte y pues, nos quedamos allá y amanecemos, y en la mañana salimos todos para Puerto Resistencia. Pues llegamos de una a hablar con la comunidad que ya tenía pues como todas las ideas de lo que quería pintar, y lo que nosotros hicimos fue comenzar pues a graficar ese pensamiento que se tenía ahí desde las comunidades, de lo que los venían acompañando, la minga. Entonces fueron 2 días de pintura, así donde pues el primer día pintamos y no terminamos y nos quedamos ahí en los cambuches de resistencia con los compañeros primera línea durmiendo, y al otro día pues a madrugar a terminar el monumento, porque pues era el día que se inauguraba, ¿no? El día en que se inauguró pues una fiesta total, muchos habitantes de Cali estaban allá. Pues fue manchado pues un poco por la muerte de Junior Jane, que pues representaba a muchas personas del Pacífico, y pues el distrito de Agua Blanca, que es donde empieza ahí de Puerto Resistencia hacia allá, es mucha comunidad que es afro, desplazada del Pacífico, que está acentuada acá, pues lo representaba también el compañero, y pues eso fue pues como algo triste ese día justo de la inauguración del monumento a la resistencia, o el contramonumento. Ahora ahí pues se mantienen haciendo actividades culturales, es un sitio de referencia hasta turístico, que viene mucha gente pues de todo el país, del mundo, a conocer Puerto Resistencia, a conocer el monumento, a tomarse fotos, a llevar, ahí están los chuzos de la resistencia, son varios puestos que son de familiares que estuvieron ahí pues en la lucha, de la señora que hacía la olla comunitaria. Entonces ahí venden manillas, camisas, afiches, todos que tienen que ver con la resistencia, con lo que se vivió ahí en Puerto Resistencia. La gente va, compra, lleva sus recuerdos, hace actividades culturales, proyecciones de cine, conciertos. Ahí estuvimos hace poco con el estallido gráfico, que vinieron varios compañeros de Bogotá, fotógrafo cartelero, del libro gráfico de Popayán en Colectiva Amapola, y estuvimos allá también, ¿no? Pegando carteles, pintando los espacios, en un concierto que se hizo, compartiendo con la comunidad,
y es muy lindo pues que ese espacio se mantenga tan vivo y uno cualquier día que vaya a la semana pues hay como actividades, como gente haciendo recorridos, reconociéndolo y pues hablando y manteniendo pues la memoria de eso. Si hay una parte pues como de la ciudadanía pues caleña que obedece pues como a la derecha y a estos pistoleros que salieron a disparar en el paro, que salieron a pintar los muros de gris, que pues les incomoda mucho esto y han querido tumbarlo y hacer eso, pero no se ha podido porque pues está primero protegido por la comunidad ahí y la misma ciudadanía y hasta la misma administración le ha tocado reconocer pues que es un sitio turístico, que está bien construido, que tiene buenos cimientos, que fue bien hecho y en el tiempo que se hizo pues. Entonces es un lugar pues que se tiene que venir a conocer, que se lo invitamos a todos, que está ahí pues para la ciudadanía, que representa a muchos desplazados y gente que lucha ahí en el distrito de Agua Blanca, en Puerto Resistencia de la Simón Bolívar para allá, para un lado es todas las barriadas que han llegado a hacer asentamiento en Cali y estos fueron los que estuvieron ahí construyendo ese muro, ese puño y conociendo. Entonces es lindo que vengan y conozcan el monumento y bueno, ahí se mantiene firme, ahí estamos. Gracias por contarnos como todo este proceso y qué sigue sucediendo en ese espacio. Desde hace 3 años hemos querido participar en el centro de participar no, hacer partícipe a la ciudadanía en el centro de memoria alrededor de una pregunta en particular, y es que justamente con los centros de memoria, las instituciones de memoria, las discusiones como estas que se dieron con los monumentos y demás, nosotros nos preguntábamos por qué es lo memorable en la ciudad, de qué manera tenemos que empezar a construir esa memoria, sobre qué tenemos que hacer memoria, porque quizás el tema de la memoria en nuestro país vino muy pegado de las víctimas, entonces fue a hablar de la memoria histórica del conflicto, pero empezamos poco a poco a reivindicar todas esas otras memorias de las luchas sociales de acá en los barrios populares de Bogotá, reivindicar las memorias anticoloniales, ¿no?, de los pueblos que habitan también en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Entonces decíamos como, ¿qué es lo memorable? Si ya hemos hablado, y no es que dejemos hablar, digamos, de las víctimas del conflicto, pero sabemos que hay una necesidad ciudadana de pensarnos más cosas y seguir construyendo esa memoria. Y como ustedes lo decían, en ese ejercicio también estamos construyendo historia, es decir, cuando el museo toma al Gonzalo Jiménez y lo guarda como un objeto, como un documento, como un dato que sufrió quizás, que le cortaron el brazo, que no sé qué, que sí sé más, pero ahí ya lo podemos ver por qué le pasó eso a este monumento, pues estamos empezando a escribir una historia también, a reescribirla. La pregunta justamente es esa. Para ustedes, ¿qué es lo memorable y de qué manera se puede construir esta memoria pública y democrática en la ciudad? Y por supuesto la misma pregunta ya en Cali, Apu. Comienza Julián. Bueno, gracias. Se hablaría que lo memorable pareciera una necesidad colectiva, y de hecho lo es, pero me da la sensación de que, precisamente como lo mencionaste, esa necesidad de lo memorable viene desde los procesos de las víctimas, que nos lo recuerdan, porque es como que nos han vendido como desde nuestras individualidades, como por ejemplo no hacemos parte, por ejemplo, de los procesos de los barrios, por ejemplo barriales, en muchos casos no se hace parte. O sea, hay diferentes localidades en Bogotá de las que uno podría hablar las diversas maneras en que se apropia de la memoria, pero por ejemplo uno podría hablar de Ciudad Bolívar, ¿no? Y tanta diversidad de colectivos, hay una urgencia por recordar el territorio de donde vengo, y entonces por eso también se hace tan importante, tan relevante todos los procesos
colectivos y comunitarios que se han generado allí. Y yo no estoy diciendo que en las otras localidades no se den, en todas las localidades, muchas localidades se dan procesos tan fuertes, ¿sí? Pero siento que sí hemos perdido esa necesidad de nosotras y nosotros mismos poder hacer ese ejercicio desde lo personal, desde nuestra familia, desde nuestro barrio, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas vecinas y vecinos? Hace poco estuvimos recordando también acompañando pues, a Ojo al Sancocho en un proceso que estaban haciendo en Ciudad Bolívar y justamente proyectamos pues, varios retratos de algunos líderes comunitarios que principalmente son recordados también en Ciudad Bolívar. Entonces, es ese ejercicio, como tenemos, o sea, lo memorable es que tenemos que memorar, ¿sí? Tenemos que recordar lo nuestro, ¿sí? Que realmente tenemos acceso al espacio público, que podemos transformarlo, que allí deberíamos estar reflejadas y reflejados, pero pues uno ve claramente en ese clímax de la movilización social en el cual se tumban monumentos, pues que evidentemente no estamos reflejadas y reflejados. Nos lo recuerdan las víctimas, y nos lo recuerdan las víctimas históricas de estos procesos anticoloniales que se vienen haciendo. Entonces vienen hasta acá, hasta la ciudad, y nos dicen, hey, ¿se acuerdan que este tipo en realidad asesinó a comunidades muiscas? O sea, hizo parte de ese proceso histórico, y es asesinar no solo el cuerpo, es el conocimiento, el saber, la lengua, ¿sí? Entonces ese recuerdo que nos traen es como una cachetada también, y pues es muy importante que se dé ese gesto. Entonces yo diría que eso es como lo que hay que conmemorar o memorar. Gracias, Julián. Luis. Bueno, primero agradezco muchísimo que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se haya hecho esta pregunta por 3 años, porque creo que la necesitamos y invítennos para luego ver qué encontraron, que hay como resultado. Voy a arrancar con una memoria que además interpela al CMPR. Y es que lo memorable es, o sea, para definir lo memorable tenemos que tener una lectura crítica incluso sobre las memorias que parecen loables o que son loables, pero que pueden ejercer un ejercicio de borramiento, de silenciamiento de otras memorias. Y les digo que interpela es porque al final de la historia el CMPR está construido, o todo lo que llega en esa zona del cementerio, que es el cementerio de pobres, que fue el cementerio de pobres, ustedes ya lo saben y hay que activarlo y hay que aprovechar esos espacios para decirlos, se vio un poco opacado o silenciado por toda esta nueva resignificación de espacio de memoria del conflicto contemporáneo, olvidando que existen miles de cuerpos, o cientos de cuerpos, perdón si me equivoco en la cifra, de trabajadoras domésticas enterradas, NNs, que estaban en ese cementerio. Entonces, quiero empezar por ese ejercicio porque eso nos da cuenta de cómo la memoria puede ser una yuxtaposición de capas, y lo memorable es aquello que nos permite conectar como una especie de estratigrafía todas esas capas. Lo memorable es aquello que nosotros podemos decir, y por eso lo celebro tanto, porque ampliarle el concepto de memoria y quitarle el apellido histórico o memoria histórica nos posibilita entender que el conflicto armado tiene capas de larga duración. No hay forma de entenderlo de una manera distinta. Entonces lo memorable también es todo aquello que nos une y contra todo lo que nos separa, como dice, por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa. Pero también hay un ejercicio muy importante que este país tiene que entender, y este país necesita archivo oral ya. Hashtag. Si nosotros no entendemos que lo testimonial es lo memorable, estamos jodidos. Lo memorable es lo colectivo, y lo memorable es lo colectivo es porque lo memorable es aquello que nos permite ver de una manera distinta al otro.
y lo memorable no es lo heroico. Es que ese es el problema con nuestras luchas, o el problema con las luchas, y yo estoy hablando desde el sector social LGBTI, por ejemplo, que ahorita le estaba contando, es que se replican los mismos patrones de segregación, de exclusión o de desigualdad. O sea, como si tenemos que borrar para que me escuchen. O sea, tenemos que repetir lo que han hecho los otros conmigo, y eso no funciona así. Entonces, por eso digo que lo memorable no es lo heroico ni lo victimizante. Perdón, que lo memorable no es ni lo heroico ni lo victimizante necesariamente, porque eso estaría replicando dinámicas y ciclos de violencia, como lo patriarcal, ejercicios de poder, que no nos llevan hacia una reconciliación. Y, pucha, hay tantas cosas que están pasando, de ejercicios contra la gentrificación, por ejemplo, que son muy valiosos de memorar. Vale, antes de dar... O lo neocolonial también, que cómo luchamos contra esas nuevas conquistas. Gracias, Luis. Antes de darle la palabra a Apu, o sea, totalmente de acuerdo con ustedes sobre pensarnos todo el tiempo de lo memorable, la necesidad colectiva que viene de muchísimos procesos. Y por eso, digamos, uno empieza a ponerle un apellido a la memoria, ¿no? La memoria territorial, la memoria popular, la memoria anticolonial, la memoria así. Y no solamente, o sea, justamente por la necesidad de buscar una identidad y de poder empezar a conocer esas memorias. Justo también hemos empezado a utilizar el plural de la memoria, ¿no? No la memoria como algo único, sino las memorias como esa pluralidad de diversas memorias que hay. Respecto a lo que hablabas del cementerio, son 3.000 cuerpos individualizados más sus vestigios que resultaron de la excavación arqueológica del globo B del cementerio donde actualmente está construido el centro de memoria. Sobre eso el ICANN tiene la potestad de eso, es una colección de personas, como decías, de finales del siglo XVIII, inicios del XIX, en el cementerio de pobres, pues, que se conocía así, y que muchos de ellos son muertos por enfermedades de la época, fiebre tifoidea, machetazos, porque en esa época el machetazo era lo más común, exactamente, etcétera, etcétera. Allí está, tenemos los columbarios que hacen parte del IDPC, que pues nosotros decimos no son del centro de memoria, pero ahí se ven también una lucha impresionante contra gobiernos distritales que han querido tumbarlos, ¿no? Y toda la localidad de Los Mártires, que está sufriendo una gentrificación, no de ahora, sino de hace ya unos 5 o 6 años quizás, donde se ha utilizado todo, ¿no? El graffiti, venga y pinten, el derribamiento de las casas, que porque por ahí pasa el metro, no pasa el metro, se vendió, el Castillo de las Artes, que ahora es el Castillo de las Artes, pero antes el Castillo. Es decir, también ahí esto nos lleva a cuestionar un montón de cosas, de prácticas también institucionales bajo el derecho a la ciudad, y como el derecho a la ciudad sirve para el ciudadano, pero también sirve para la institución, para legitimar estas formas de cambio del paisaje urbanístico en el que vivimos en una ciudad capital como Bogotá. Ahí nos salimos un poquito del tema, pero volviéndonos a meter al tema, era para contestarte un poco lo del cementerio, para volvernos a meter un poquito al tema y darle la voz a Apu para que nos cuente qué es lo memorable, qué considera que es lo memorable, pues también algo que tú tocabas, Julián, y es como hay un texto de Todorov que habla sobre el abuso de la memoria. ¿Cómo no hacemos de la memoria algo utilitario, ¿no? ¿Sí? Cuando me conviene, cuando no me conviene, sino más bien pensamos las memorias como un proceso de transformación. Las memorias como es buscando eso ejemplar que no queremos que vuelva a suceder. Y yo creo que eso lo debemos aprender mucho de las víctimas. Las víctimas hacen memoria no solamente por reivindicar la dignidad de su
ser desaparecido o desaparecida, por ejemplo, sino que también hace memorias para que no vuelva a suceder, para que todos a estas alturas 2023 conozcamos que la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, cuando en el 85 nadie sabía ese término porque ni siquiera era ilegal, no era un derecho ratificado en el país, nadie hablaba de la desaparición forzada. El colectivo 82 tuvo que sufrirla junto con el abogado Umaña, Eduardo Umaña, para que en Colombia se supiera que era desaparición forzada, porque era legal que el F2 desapareciera. Entonces hemos tenido aprendizajes de memoria, que en el 2023 nosotros saquemos un celular y le gritemos al pelado, diga duro su nombre y cédula cuando lo estén montando en una patrulla, es porque sabemos que cualquier cosa le puede pasar, pero que yo tengo el video que puede ayudar a salvar a ese joven, de que no lo desaparezca. Son aprendizajes de memoria que creo que es lo que es importante que también entendamos. Apu, para ti, ¿qué es lo memorable? Como decían los compañeros, ¿no? Lo memorable es lo que se mantiene en la memoria, lo que, pues digamos, lo que nosotros tenemos nuestros luchadores, ¿no? Nuestros líderes que han dado todo y digamos que hay una parte pues de la historia que quiere borrar todo eso, que no se vean las luchas, que no se vea toda esa contrahegemonía que se viene dando, sino que pues borrar y pues digamos que nosotros para los artistas acá en Cali, los muralistas, grafiteros, Nicolás Guerrero es una persona memorable, él dio, pues era un artista grafitero que dio su vida al arte, a transformar una sociedad y pues muere asesinado por las balas de la policía en una velatón acá en el norte de Cali. Entonces a Nicolás lo llevamos nosotros todos los artistas, los grafiteros, muralistas, estriar, a donde vamos, Flexer, nuestro compañero pues memorable que mantiene la lucha y que pues nosotros pues la misma ciudadanía, la misma gente lo volvemos memorable, ¿no? Porque si no lo olvidamos, si lo mantenemos en la memoria, lo podemos volver, si lo olvidamos, si no lo traemos a los espacios, si no lo hacemos recordar, no va a ser memorable, no se va a olvidar y la hegemonía, la gente que no quiere que haya memoria de liberación, pues va a querer que todo eso se borre, generando sus personas memorables desde el genocidio, que han sido pues asesinos y nombrándolas ellas por la televisión y sus medios como memorables, ¿no? Entonces también tenemos que no perder como eso que también nos pertenece, que nuestras personas memorables están ahí, están presentes y pues vamos con ellos caminando. Hay una vez aquí por la Quinta hay un mural de las víctimas por desaparición forzada y son unas velas que tienen el nombre de cada uno y un día llegó la alcaldía y pues la borró, ¿no? Le echó gris, nosotros pues alcanzamos a ver cuando lo estaban borrando y no lo terminaron de borrar todo, pero pues ya se habían llevado una buena parte. Cuando llegaron las familias y todo, pues ellos pidieron que antes de volver a poner el mural que está de las velas, se le pusiera una frase que decía: la memoria no se borra. En un mensaje pues a estas personas que vienen tapando los murales y queriendo que no haya esa memoria, ¿no? Que cada persona, cada comunidad, cada organización, cada ser viene desarrollando sus procesos de memoria. Se viene acá en Siloé con el Tribunal Popular de Siloé, allá está el Museo Popular de Siloé que mantiene la memoria del barrio, con una frase afuera que dice: la memoria no tiene precio. Y pues ahí es gratis entrar, puedes tomar fotos, jugar con los elementos. Entonces también cada proceso, cada barrio, cada proceso va creando su proceso de memoria y que va siendo perdurable en el tiempo, en la medida de que no venga la institución
y comience a ponerle trabas, a querer dañarlo, a querer señalarlo. Entonces, bueno, eso que decían ahora de la democracia, pues como con esto de la memoria, está pues como un poco difícil, ¿no? Porque pues siempre hay un grupo que no quiere que se sepa que se mantenga la memoria, que se recuerden ciertos sucesos, porque pues ellos aprovechan eso, viven de eso para pues someterle a otras personas. Entonces pues está como bien difícil. Hay una memoria pues pública en las calles que se viene construyendo pues desde hace mucho rato, pues desde que nacemos venimos luchando y venimos como queriendo dejar una memoria a través de pues nuestras acciones, ¿no? Entonces del juntarnos, del estar mandando mensajes a la gente, pues, pero entonces sí necesitamos que esas memorias pues sean perdurables y sean memorables, de que las sostengamos, de que sigamos pues acompañando a las familias, eso, y acompañando los procesos desde lo que cada una persona hace, pues, y desde cada proceso que tiene. Gracias, Apu. Así brevemente quisiéramos que nos contaran ya para finalizar y abrir la participación al público, de qué manera puede participar la ciudadanía, digamos, en los procesos que hace Postmonumenta, por ejemplo, cómo se puede uno juntar al parche, ver qué están haciendo, en fin. Bueno, pues esto suena muy común, pero en redes sociales, ¿sí? @postmonumenta. Y pues precisamente hace poco, con otros parches, con otras amigas y otros amigos, se están haciendo unos encuentros anticoloniales, juntanzas anticoloniales. Y pues la intención, o sea, si la gente quiere participar es como vamos a la juntanza, o sea, vamos a reunirnos, a dialogar ideas, reflexionar, de pronto hacer acciones, hacer memoria. Pienso que ese es como el ejercicio, y pues obviamente en las redes sociales pues se utilizó la movilización social para poder generar articulaciones para hacer estas prácticas transformativas también, ¿no? O sea, para buscar la transformación. Entonces, las tecnologías son un elemento de uso muy importante, y pues bueno, en ese sentido también hay que hacer una crítica también muy fuerte, que la gente, o sea, la ciudadanía tiene que ser muy crítica también con esos elementos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial y todo esto que está generando tanta cosa que pareciera como estar allí y como ser tan, como, no sé, como o de una instancia comercial por allá lejos, o como algo chistoso quizás, no sé, pero en realidad son herramientas de control, ¿sí? Todas las tecnologías son herramientas de control, ¿sí? Para las ciudadanías. Entonces, ¿cómo hacer para que esas herramientas de las ciudadanías realmente sirvan para que se puedan expresar todas las personas? Y que por eso también nos interesa tanto lo de la realidad aumentada, esto que hablaba Luis Carlos, cómo hacer que una memoria no borre otra. Eso, por lo menos la realidad aumentada, que es algo que se utiliza mucho para turismo, pues sirve para que haya multiplicidad de capas en un espacio y que una no borre a la otra, por ejemplo. O sea, cómo utilizar eso y esa capacidad, y cómo también, por ejemplo, superar la idea de el monumento del cuerpo masculino guerrero o de un solo cuerpo, cuando uno puede de pronto pensarse en otras cosas, ¿no? Otras estrategias que se reescriban. Ahí recordando lo del señor Raúl, cuando hablamos de los antimonumentos, también como otra categoría que también se hace frente, digamos, también a esa idea de los contramonumentos también, y es que estaba vivo ese antimonumento mientras estaba vivo don Raúl, ¿sí? Entonces por eso uno siente ese dolor cuando pasa por ahí, porque ya no está. Entonces no sería lo mismo si no estuviera él. No sé, o sea, no sería lo mismo, sería otra cosa. ¿Sí? No, digamos que eso no implica que se borre la posibilidad. Ahí está el elemento que él utilizaba también, que construyó él, y podemos hacer memoria con él, pero digamos que ya no es lo mismo. Lo mismo sentiría uno como que sí, como que ese antimonumento vendría a ser como ese elemento por excelencia sensible y sensibilizador de la memoria, y que lo construyen las ciudadanías, que es diferente cuando, que como
cuando surgió el proyecto de Doris Salcedo, ella también trajo a un artista muy reconocido con el tema de los contramonumentos, que es Horst Hoheisel, y él precisamente en los 80s empezó a trabajar todo ese tema y a mencionar esto pues en un contexto pues muy diferente, pero igual como que hablaba de las víctimas y todo, y es como los contramonumentos, lo que sería como una visión diferente a los monumentos que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces es lo que se hacía, pero también se hacía desde una perspectiva institucional, ¿no? Porque es una gran colectividad, un país que está repensándose un evento tan tremendo, ¿sí? Entonces pues esto se afloraba en todo el proceso social. Acá digamos que es como que se necesita esa otra posibilidad, porque gestionarlo es muy difícil, ¿sí? Y por eso ustedes, ¿sí? como le estaba diciendo, o sea, es tan importante, o sea, de verdad el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, tremendo proceso. Gracias. Bueno, lo primero, para continuar con esta conversación de ampliar el concepto de memoria y de reconocer que la memoria es multiversal, invitarlos al Museo de la Ciudad Autoconstruida, un escenario en donde la memoria es cotidiana, en donde la memoria se ve, se vive, se siente. Hemos hecho varias cosas en conjunto y en colectivo. Es muy fácil llegar, Portal Tunal, última estación del cable, ahorita que lo reabren, a mano derecha, y allí van a encontrar, por ejemplo, actualmente tenemos un ejercicio sobre injusticias medioambientales. Recuerden que el 90% del material de construcción de la ciudad formal el 90% sale de Ciudad Bolívar, es decir, Ciudad Bolívar es una localidad que se construye a bordes de canteras que no les hacen restauración ecológica y canteras que son ocupadas informalmente, y por medio de eso pero además hay algo muy particular en Ciudad Bolívar, y es que uno abre una ventana o abre una puerta y hay una organización que está haciendo el rol de Estado. Entonces, si uno quiere aprender de más y entender esto, los esperamos en Ciudad Bolívar. Desde el Museo de Bogotá, contarles que todo este tema de la territorialización del museo, de escuchar las voces que han sido históricamente invisibilizadas y de entender que esta ciudad necesita una nueva narración, un nuevo hito de origen, o una narración que flexibilice o que ponga o que cuestione la conmemoración de Bogotá, que sigue siendo el 6 de agosto, que es una conmemoración que además se emplaza en una una memoria colonial que desconoce los 400.000 habitantes que estaban de la Gran Sabana, del Bacatá. Pucha, son tantas cosas que de verdad uno dice como... ¿Sí? Y cómo se ha vinculado la gente, cómo se vincula la ciudadanía. Entonces, a partir de todas estas reflexiones que hemos tenido, de que el Museo de Bogotá se transforma en una plataforma de cómo garantizamos el derecho a la ciudad para más personas y cómo garantizamos dar voz o ser plataforma para las voces de las personas que han sido históricamente invisibilizadas, nos ha llevado a crear un laboratorio de renovación espacial. Ese laboratorio de renovación espacial se está pensando a través de tecnologías de ciencia ficción y de imaginación una nueva ciudad, y una ciudad en donde quizás nosotros nos pensemos como ancestros y nosotros pensemos cuál es la ciudad que vamos a dejar y cuáles son las peleas y las luchas que nos vamos a dar en el espacio público para convivir, para garantizar el derecho a la ciudad de todos y de todas, no solamente de un sector. Por último, me encantó lo que dijo Julián frente a las tecnologías como espacio de control y bla bla bla. Lo bonito de todo esto es que efectivamente así surgieron, pero como hay plantas ruderales, como la resistencia siempre es una cosa que florece, me encanta ver que también en los espacios, en las redes sociales, hay espacios de participación y hay espacios colectivos. Es decir, ya no necesariamente los espacios públicos son físicos. Entonces hay que estar pendiente de eso que está pasando allí. Y en el Instituto Distrital de Patrimonio tenemos el proyecto de Patrimonios en Plural. En nuestras redes pueden participar y todos los instrumentos que existen de planeación y de ordenación que nos posibilitan defender modos de vida barriales y que nos permitan reconocer lo que ya hemos construido y sobre lo que tenemos una vida digna actualmente. Apu, ya nos has invitado a Cali, pero ¿de qué otra manera
Desde acá de Bogotá podemos ser partícipes y conocer qué sigue pasando en Puerto Resistencia, conocer qué pasa con Alpajaguar, conocer tu trabajo, cuéntanos. Hola, hola. ¿Me escuchaste? No. No te escuché el principio de la pregunta, qué pena. Que nos cuentes cómo acá desde Bogotá y si no podemos viajar a Cali, cómo podemos conocer qué sigue pasando por allá en Puerto Resistencia, conocer tu trabajo también, por supuesto. Bueno, no, invitadísimos a que vengan acá. Nosotros acá en Cali, pues si quieren venir a conocer unos procesos que tenemos, acá tenemos una casa cultural que se llama Tierra Jaguar, está frente a la Loma de la Dignidad sobre la calle Quinta. Acá tenemos exposiciones de lo que fue el estallido social, proyecciones de video. También ahora el 15 de julio vamos a estar en Puerto Resistencia retocando los rostros que están pintados en los escudos, los rostros de las personas caídas que hubieron durante el estallido. Entonces ahí está pues, el rostro de Fles, de Michael Aranda, bueno, de diferentes actores pues, del estallido. Entonces invitadísimos para el 15 para que vengan. Y cuando estén por Cali, no duden en pasar por aquí, por Tierra Jaguar, al frente de la Loma de la Dignidad. Van a reconocer la única casa que está toda muraleada, con jaguares, un mayor y eso. Entonces, acá estamos pues también por ahí por las redes, Puerto Resistencia o Alpajaguar, entonces también nos pueden seguir acá. Pues seguimos todo el proceso de memoria. Ahorita con Alpajaguar estamos trabajando con el Tribunal Popular de Siloé, pintando los rostros de los caídos de Siloé. Son 12 rostros, estamos haciendo pues con los familiares, en las casas de los familiares, como en un momento pues ritual donde se recuerda a la persona, se muestran las fotos, lo que era, lo que hacía, y bueno, pues ahí tratando pues de mantener afogueado esa memoria, al fuego vivo. Entonces, nada, invitadísimos cuando quieran venir acá a Cali estamos, pues, y acá pues el proceso sigue vivo, echando candela. Gracias, Apo. Ahora una cuña del Centro de Memoria. Cuando hablábamos de las memorias y las memorias territoriales, es que desde el 2020 tenemos un proyecto, de muchos proyectos que hemos hecho, desde el área de apropiación territorial en las localidades de Bogotá. Hay uno en particular que se llama Barrios con Memorias, es un podcast que desde el 2020 empezamos a realizar, que la vida literalmente nos llevó desde Ciudad Bolívar por todos los cerros orientales hasta Usaquén, hemos llegado hasta los barrios cercanos a La Calera, San Luis y demás, donde la gente cuenta cómo se construyeron, digamos, y lo hacemos de la mano de organizaciones, Huertopía, Asamblea Popular Sur, organizaciones locales como Las Mollas, por ejemplo, Radio Sancocho en el Codito, bueno, en fin, un montón de organizaciones que cuentan entre voces intergeneracionales, los viejos, los jóvenes, los adultos, los niños, cómo se construyó el barrio, cómo este territorio ha sido autoconstruido totalmente, ha sido autogestionada la vida, los acueductos comunitarios, la defensa del cerro, de la montaña, de los ecosistemas que tiene Bogotá, cómo estas personas defienden estos cerros y cuidan, digamos, este territorio de alguna manera. Entonces, invitadísimos a que escuchen por Spotify Barrios con Memorias. Hay algunos capítulos en YouTube, pero no están completos, los completos son los de Spotify. Y el último fue un especial que hicimos con el Museo de la Ciudad Autoconstruida, hablando de los liderazgos femeninos en Ciudad Bolívar, hablando de los patrimonios barriales como el hip hop, como el palo del ahorcado, hablando de todo el cuidado ambiental que hay también en Ciudad Bolívar, la discusión sobre el relleno sanitario también que tanto daño le ha hecho, no solamente a Ciudad Bolívar, sino a toda la cuenca del río Tunjuelo que abarca Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, ¿no? Y hablando también de cómo surge este museo con la idea de transformar esa visión que tenemos de Ciudad Bolívar. Les queremos dar la palabra a ustedes que nos acompañan, entonces el que quiera preguntarle algo a nuestros invitados, pues este es el momento.
allá atrás. Si puedes acercarte. Bueno, habla duro. No sé si quieran contestar ya o habían dos preguntas, si quieren que las recibamos todas. Entonces, la otra persona que iba a preguntar, ¿no? Bueno, no, solo era en esas. Espérame, Luis, antes de que contestes, para Apu, que nos está escuchando y quizás no alcanzó a oír. La primera pregunta es sobre cómo fomentar o mantener los patrimonios culturales vivos, o ¿qué es eso de patrimonios culturales vivos un poco? Cómo gestionar de manera comunitaria los contramonumentos, los patrimonios culturales, pero además mantener esos procesos, que es quizás un reto súper fuerte. Y la otra pregunta, si la deseas también contestar, es cómo generar formas de descentralizar esos patrimonios, es decir, para que no estén siempre en ciertos lugares de la ciudad, sino que también pueda estar en otros espacios. Esas son las tres preguntas, Apu, por si quieres referirte a alguna de ellas o a todas. Vamos a comenzar acá con Julián. Bueno, entonces sobre el espacio de memoria de Dylan Cruz, pues se gestionó ese espacio desde las mismas colectividades y se venían haciendo una serie de conmemoraciones que incluían como el estar pendiente del espacio, volverlo a repintar al principio, ¿no? Cada 21 de cada mes. Cada 23 de cada mes. Y luego pues esto se fue haciendo con mucha fuerza, pero pues obviamente pues esto estaba sobre diversas personas, que algunos eran familiares, sobre todo digamos que se ha mantenido desde David Medina, que es el tío de Dylan, y pues realmente pues así, pues aparte de otros procesos de memoria, pues que han venido también haciendo el acompañamiento, muralistas y bueno, y desde el proceso que también iniciamos, pues digamos que hay un desgaste, ¿no? Y también es como cómo se hace para gestionar esa articulación con las instituciones para que esto se vuelva también un espacio activo. Esto por ejemplo, contrastado con el Monumento a la Resistencia,
o sea, uno ve, está allá y uno ve de una manera muy gratificante cómo está totalmente vivo, ¿sí? Y está el jardín de la memoria y hay una persona que está allí pendiente de que se mantengan. Entonces como que es complejo porque depende de las situaciones complejas de vida de cada una de las personas que desde las ciudadanías están buscando mantener ese espacio. Incluso recientemente hubo un gran trauma para ese espacio y es que el árbol se está enfermo, ¿no? Se decía que está enfermo y pues digamos que finalmente se logró porque hicimos como muchas acciones para que no se tumbara por lo que representa, ¿no? Y también como ver, bueno, y qué otras maneras se podría mantener ese árbol porque representa la vida también de Dylan, de alguna simbólicamente, obviamente, pues que esté ahí. Entonces, pues se logró, pero pues igual se requiere como una práctica permanente también, que digamos que se lo he visto, realmente lo he visto desde el Centro de Memoria para hacer reconciliación, ¿no? Como ese tipo de práctica, pero incluso en este caso, pues obviamente se ve claramente que no está presente la institucionalidad, ni tampoco está, o sea, se ha hecho el esfuerzo, porque lo que digo, David ha hecho un esfuerzo grandísimo para mantener el espacio, y pues quienes han estado haciendo también el tema de mural, pero ahora se volvió cada año, entonces porque es más complejo mantenerlo, entonces eso, pues se requiere que la gente pues participe también, ¿no? Pero ¿cómo hace uno para que a alguien le duela eso que no le duele, ¿sí? Entonces es un tema ahí complejo, pero las instituciones podrían también apoyar eso. Gracias, Julián. Luis. Primero agradecer las dos preguntas. El tema de mantener activos los patrimonios culturales vivos se asemeja mucho a unas metodologías que he tenido la oportunidad de aplicar. Es simplemente un consejo, ahí no hay recetas, porque recuerden que los patrimonios y las acciones en torno a los patrimonios se activan tanto como la demanda contextual lo exija. Eso es una primera cosa, y es que no hay recetas. Pero a nosotros nos ha funcionado algo que llamamos círculos de cuidado. Los círculos de cuidado se activan en la medida en la que uno reconozca los distintos patrimonios que están alrededor de un ejercicio. Entonces, digamos, este es un buen ejemplo, que es el ejemplo del espacio que deberíamos mantener como sociedad de Dylan Cruz. Ese espacio no se cuida solo. Si nosotros no activamos las medidas de cuidado para que David Medina tenga un ingreso, tenga un ingreso, tenga una labor, pueda seguir ejerciendo tenga garantizadas las condiciones mínimas cubiertas para poder ejercer ese trabajo de seguir cuidando ese escenario. Pero también hay otro círculo de cuidado, y es el medioambiental. Está el círculo de cuidado social, está el círculo de cuidado, y esta metodología nosotros la hemos aprendido a través del Parque Arqueológico de Usme, porque el Parque Arqueológico de Usme, bueno, quienes no lo conozcan, un parque arqueológico que pasa al sector cultura, que administra el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y ese parque arqueológico primero nace como una defensa para evitar el crecimiento urbano. Los campesinos y la ruralidad se apropian del patrimonio primero lo que hay que responder es ¿para qué el patrimonio? El patrimonio no sirve simplemente para recordar por sí. El patrimonio fue una herramienta que le sirvió para detener la expansión urbana. Entonces ahí llegó el campesinado. Luego están los hallazgos arqueológicos y llegaron los muiscas. Y empezaron a darle sentido espiritual y empezaron a generar un círculo de cuidado social, espiritual, étnico alrededor de ese sitio. Pero luego llegaron todas las luchas medioambientales del territorio, se apropiaron del espacio y decían, es que si este espacio y estas 30 hectáreas existen, estoy defendiendo 3 cuencas. Estoy defendiendo 3 bordes medioambientales y estoy defendiendo tales especies. Y en la medida en la que un patrimonio sea más plural y encuentre más formas de convocar, más fácil es cuidarse. ¿Sí? Pongo el ejemplo de las placas que pusieron las mujeres de la red comunitaria trans en Santa Fe. Esas placas se cuidan porque hay dinámicas cotidianas en las cuales yo vinculo ese patrimonio, que es un patrimonio que además ellas hicieron, que es echarle el guaro a la compañera o fumarle el cigarrillo. Pero mientras yo le fumo el cigarrillo y le echo el guaro a la placa de la compañera ausente, la estoy limpiando.
o estoy pendiente de que no se pierda? Entonces la única forma de proteger el patrimonio es que el patrimonio nos interpele cotidianamente. Ya está. Bueno, y descentralizar es muy sencillo. La forma de descentralizar los patrimonios es si ampliamos la percepción de patrimonio. O sea, es que, claro, si nosotros vemos dónde está la concentración de bienes de interés cultural, y si nosotros vemos dónde están los monumentos, pues están en Santa Fe y en los Mártires y en la Candelaria. Pero si nosotros ampliamos la percepción de qué es el patrimonio, nos vamos a dar cuenta la cantidad de patrimonio como el Palo del Ahorcado que tiene Ciudad Bolívar o todos los patrimonios que tienen las demás localidades. Ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para identificar los patrimonios locales? ¿Y cómo hacemos para defender esos patrimonios? Porque lo que me importa en mi barrio le tiene que importar a la ciudad. Y ahí es una tarea que nosotros tenemos que hacer para generar puentes y no muros. Muchas gracias, Luis. Apu. Hola. Hola, Apu. Aquí estábamos hablando sobre algunas preguntas que hicieron desde el público. Y era como cómo cuidar los patrimonios vivos, cómo descentralizar esos patrimonios que a veces están muy en el centro de la ciudad y cómo llevarlo, digamos, a espacios más populares y cómo también generar esas maneras de sostenibilidad y de cuidado de los procesos alrededor de esos espacios. Pues mira de que acá algo que ha funcionado mucho es que muchos monumentos los ha construido pues la comunidad, digamos el monumento de la Resistencia, ahí habita la comunidad, digamos como cuidándolo, está todos los días ahí, lo que decían los compañeros, que hay que estar constantemente en esos monumentos, habitándolos, dándole vida, no es un monumento pues para dejarlo ahí abandonado, sino que son sitios de memoria, y en los sitios de memoria pues se tiene que mantener la memoria viva. Entonces pues en ese sentido pues la gente, digamos en Puerto Resistencia tienen un colectivo que está, y no hay uno, hay como 3, 4 colectivos que están pendientes de hacer actividades, de que se viene tal fecha, de que tenemos que conmemorar tal cosa. Entonces eso del sentido de pertenencia, de que la misma comunidad sea lo que cree, que sea un sentir y que ese sentir se mantenga vivo pues en esto, ¿no? Lo hicimos por este motivo, porque queremos tener esta identidad, este fueguito pues vivo, entonces todo lo vamos a cuidar. Entonces lo cuidan pues las mismas personas que lo han construido. Entonces esto pues digamos que viene como de generaciones, ¿no? Ahí en la estrella está pues la estrella de Siloé, que es un monumento que hizo un cerrajero, que él se lo pensó para visibilizar el barrio, que el barrio estaba como alejado de la ciudad y quería pues que la gente lo viera. Siloé es una loma, una montañita, y pues en la punta está esta estrella, y ahorita ya está el cooperativo La Estrella, que son jóvenes de este sector de Siloé, que hacen actividades culturales y gestión para mantener la estrella bien, para que la estrella de Siloé, y pues Siloé era como uno de los barrios más conocidos, más peligrosos de Cali. La estrella de Siloé pues era como el sector más peligroso de Siloé, y ahora es el sector que tiene más turismo, que lo visita mucha gente, y que la gente de Cali quiere ir a conocer la estrella ahora, porque pues ya se puede ir a Siloé, se está caminando pues como todo este proceso. Entonces es muy importante que pues desde el nacimiento de estos monumentos y de esto pues la gente pueda, o sea, los que lo crearon se mantengan ahí firmes, ¿no? Que no sea de que vamos a hacer un monumento y lo vamos a dejar por allá a 10 cuadras o por allá y no vamos a volver. Entonces eso también es como si lo vamos a poner en un lugar que no vamos a estar, como la gente que está ahí se va a involucrar y va a saber que eso lo representa, y esa representación no se puede morir, porque pues es la misma memoria de ellos, la misma identidad, la misma dignidad pues que está ahí. Entonces cómo nos juntamos, cómo hacemos un colectivo, cómo hacemos un grupo donde podamos hacer gestión, actividades, y esto se mantenga, ¿no? Y que pues lo hagamos visible, que la gente pues
sepa que pues allá en PR está el puño y acá en el taller tenemos una réplica del puño, un puñito. Y entonces también invitando a la gente a que vaya a PR, a que vea. Entonces eso, me parece muy importante eso, ¿no? El que la misma gente esté apersonada pues del espacio y que sea un espacio donde haya cuidado, porque si no pues no puede durar. Muchas gracias. Gracias, Apu, y pues así terminamos este conversatorio. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, a Julián, a Luis, a Apu desde Cali por conectarte. Les recordamos que seguimos con estos ciclos de conversatorio fuera del centro de memoria. Próximamente les estaremos avisando también por redes sobre qué otro repertorio de lugar de memoria vamos a hablar. Y les informaremos también en lugar. La idea de estos espacios es que sea un poco más ameno, con una polita y demás, apoyando también a los compas excombatientes. Entonces, muchísimas gracias por venir. Claro que sí. Una invitación para el día de mañana en la Biblioteca Nacional. Vamos a estar haciendo una proyección en el marco de un proyecto, un festival nuevo que se llama Festival de la Palabra Hablada y la Poesía Expandida. Vamos a estar ahí proyectando justamente para también sanar la memoria, el archivo desde una acción anticolonial, y también pues invitarles porque va a ser en espacio público a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo unas performances y luego pues a las 7, 8 de la noche se va a estar proyectando, entonces para que también si quieren asistir. Gracias, muchas gracias.